¿Alguna vez has guardado silencio todo un día? Solo porque una frase de alguien tocó justo el sueño que llevabas dentro. Es extraño, pero muchos sueños no mueren porque sean demasiado difíciles. Mueren mucho antes, en silencio, casi sin que nadie lo note, justo en el momento en que se pronuncian por primera vez. A veces bastan unas miradas de duda, una risa ligera, unas palabras dichas como al pasar, para que el fuego que llevamos en el corazón empiece a debilitarse. Pero, ¿por qué sucede eso? ¿Por qué hay cosas que, cuanto más se dicen, más fácilmente se pierden? ¿Y por qué, en ocasiones, el silencio es la forma más fuerte de protegerlas? En una pequeña aldea escondida al borde del bosque, donde los días transcurrían siempre con la misma calma, vivía una joven cuya vida a los ojos de todos parecía completamente normal. Durante el día se sentaba junto al telar y tejía lentamente bajo una luz suave de sol. Al caer la tarde, solía quedarse quieta en el umbral de su casa, mirando cómo el cielo cambiaba de color y escuchando el viento pasar entre los árboles. Los habitantes del pueblo parecían conformes con aquella vida sencilla. No deseaban más, no sentían la necesidad de cambiar. Pero en el interior de la joven existía un vacío extraño, como si a su vida todavía le faltara algo que aún no sabía nombrar. No tenía claro qué era lo que esperaba. Solo sabía que, en lo más profundo de su corazón, no había nacido para vivir para siempre una existencia silenciosa como todos pensaban. Y una mañana, cuando el sol aún no terminaba de alzarse y las gotas de rocío seguían inmóviles sobre las hojas del patio, aquella joven sintió de pronto que algo dentro de ella se volvía claro, como nunca antes. Durante mucho tiempo, esa idea había vivido en su interior como humo, vaga, difícil de atrapar. Pero esa mañana, por fin, tomó forma. Ya no quería seguir viviendo días iguales al de ayer. Quería crear algo verdaderamente hermoso, algo distinto, algo que no existiera solo para ella, sino que hiciera que cualquiera que llegara hasta allí sintiera el corazón en calma. Y fue justo en ese instante cuando su sueño apareció con total claridad. Iba a crear un jardín como nunca antes se había visto en aquel pueblo. No sería un pedazo de tierra con unas cuantas hileras de verduras comunes. Tampoco unos pocos arbustos en flor que brotaran y se marchitaran con las estaciones. Sería un jardín especial, un lugar con plantas extrañas y valiosas, senderos de piedra suave curvados como un arroyo, bancos de madera bajo la sombra de los árboles, y sobre todo, una paz tan profunda que las personas pudieran llevársela consigo incluso después de haberse ido. En realidad, ese sueño no había nacido de un solo momento. Había ido creciendo dentro de ella durante meses, mientras en silencio recogía semillas, escuchaba historias sobre la tierra, sobre las estaciones, sobre la manera en que las plantas sobreviven calladamente al sol y al viento. Lo que ocurría era que, hasta aquella mañana, nunca había tenido el valor suficiente para darle un nombre. El corazón le ardía de emoción. Casi podía ver aquel jardín delante de sus ojos, como si ya existiera. Pero no sabía que a veces, en el mismo instante en que un sueño recibe por fin su nombre, también comienza a enfrentarse a su primera prueba.
Si alguna vez has guardado en silencio un sueño dentro del corazón, escribe el número 1 en los comentarios. Y entonces, como les ocurre a tantas personas cuando una esperanza hermosa acaba de encenderse en su interior, ella decidió contar ese sueño. Se lo dijo a una vecina en el mercado, entre las voces de la mañana y el aroma fresco de las verduras. La mujer apenas frunció el ceño, soltó una sonrisa desganada y le dijo que era una idea absurda, demasiado lejana de la realidad. La joven se quedó inmóvil por un instante, pero se dijo a sí misma que quizá aquella persona simplemente no lo había entendido. Al mediodía se lo contó a una amiga, esperando recibir al menos un poco de entusiasmo, una chispa de fe. Pero lo único que obtuvo fue una carcajada y unas palabras de rechazo más frías de lo que había imaginado. Cuando cayó la tarde, se lo contó a algunas personas más. Cada una dijo algo distinto. Cada frase fue como un pequeño golpe. No eran palabras demasiado fuertes, ni crueles en apariencia, pero bastaban para hacer que la llama dentro de ella se debilitara poco a poco. Y al llegar la noche, aquello que unas horas antes había iluminado todo su interior, no era ya más que una pequeña brasa en silencio. Aquella noche, la pequeña casa quedó envuelta en un silencio extraño. Ya no quedaba nada del entusiasmo de la mañana, ni de aquella luz en sus ojos cuando imaginaba el jardín de sus sueños. Se sentó sola junto a la ventana, mirando cómo la oscuridad iba cubriendo lentamente el patio frente a su casa, y por primera vez sintió que ese sueño estaba muy lejos de ella. Las palabras que había escuchado durante el día regresaban una y otra vez, una por una, no con ruido sino con una insistencia que no la dejaba en paz. ¿Y si todos tenían razón? ¿Y si solo estaba soñando demasiado? ¿Y si lo mejor era volver a lo conocido, a lo seguro, a lo pequeño, y dejar de pensar en algo que parecía ir más allá de la vida sencilla que siempre había llevado? A la mañana siguiente, cuando el pueblo aún no despertaba del todo, salió de casa y se internó en el bosque. No sabía exactamente qué estaba buscando, tal vez un poco de silencio, tal vez una respuesta, o tal vez solo un lugar lo bastante lejano como para no seguir escuchando la voz de la duda, la de los demás y la suya propia. Cuando se adentró más en el bosque, vio de pronto a una anciana sentada sobre una piedra cubierta de musgo. A su lado había un cuenco de madera lleno de semillas secas recién peladas. La escena era tan serena que la joven tuvo la sensación de que aquella mujer llevaba allí muchísimo tiempo, como si siempre hubiera estado esperando a alguien que cargaba en el corazón algo que todavía no sabía nombrar. La anciana no levantó la vista enseguida. Solo habló con calma, con una voz baja y serena. «Llevas una tristeza que no nació hoy, ¿verdad?» Aquellas palabras la hicieron detenerse. Después de unos segundos de silencio, se sentó, apretó las manos una contra otra y confesó en voz baja que había tenido un sueño muy hermoso, pero que, después de contarlo apenas un solo día, se había vuelto frágil, como si estuviera a punto de romperse. Entonces la anciana se volvió hacia ella, miró sus manos durante un largo instante y le dijo: «Cuando siembras una semilla en la tierra, la desentierras cada día para preguntarle si ya ha crecido».
La joven negó con la cabeza. La anciana sintió suavemente. Entonces, ¿por qué haces eso con tu sueño? Desde aquel momento la joven comprendió por fin lo que tenía que hacer. No volvió a contárselo a nadie. No explicó nada. No se justificó. No intentó encontrar a alguien que estuviera de acuerdo con ella para sentirse más tranquila. Al amanecer, cuando todo el pueblo aún seguía cubierto por una fina niebla, salió en silencio hacia el terreno vacío detrás de su casa y comenzó su primera tarea. Cada golpe de azada caía sobre la tierra dura. Cada piedra pequeña era recogida y apartada a un lado. Todo avanzaba despacio, pero era real. En silencio, pero con firmeza. Ya no alimentaba su sueño con palabras. Empezó a alimentarlo con sus propias manos. Y quizás fue justamente en ese momento cuando ese sueño por primera vez echó raíces de verdad. Si crees que a veces el silencio también es una forma de fuerza, escribe el número 0 en los comentarios. Los días que siguieron pasaron muy lentamente. Tan lentamente, si alguien hubiera mirado apenas por encima, jamás habría creído que en aquel pedazo de tierra algo importante estaba creciendo. Por las mañanas, ella se inclinaba para arrancar la hierba, remover la tierra y regar una por una las plantas todavía frágiles. Por las tardes se quedaba sentada durante mucho tiempo junto a los surcos silenciosos, solo para ver si algún brote nuevo se atrevía a asomar. Hubo semillas que no germinaron como ella esperaba. Hubo plantas que después de unos pocos días de verde se marchitaron. Hubo tardes en que el viento fuerte derribó la pequeña cerca que acababa de construir. Pero esta vez ya no corrió a contarle a nadie que estaba cansada. Simplemente, en silencio, volvía a empezar. Y poco a poco, el jardín empezó a responder a aquella paciencia. Brotó un tallo tierno. Luego apareció otro más. Los senderos de piedra fueron tomando forma. La cerca baja comenzó a abrazar aquel pedazo de tierra verde que seguía creciendo. Y una mañana, casi un año después, cuando la luz del sol apenas rozaba los primeros pétalos abiertos, un vecino que pasaba por allí se detuvo en seco. Porque ante sus ojos ya no había una idea de la que burlarse, sino un jardín real, floreciendo gracias al silencio y la constancia de aquella joven. Desde el día en que el jardín apareció ante la mirada de todos, la muchacha comprendió algo más, algo que antes nunca había sabido nombrar. No todas las personas que te desaniman desean de verdad hacerte daño. Muchas veces simplemente hablan desde sus propios miedos. Ellas también creyeron, también esperaron, también comenzaron alguna vez, y luego se decepcionaron, se cansaron y renunciaron. Por eso, cuando ven que tú quieres llegar más lejos, sin darse cuenta intentan hacerte retroceder como si así pudieran protegerte del dolor. Pero la verdad es que nadie puede vivir tu sueño por ti. Nadie puede saber lo que está creciendo dentro de ti. Si tú misma todavía te apresuras a dudar de ello. Y fue gracias a aquel jardín que la joven entendió que lo importante no era lograr que todos creyeran en ella. Lo importante era no traicionar aquello que su corazón ya había visto con claridad. Si hoy guardas un sueño en tu corazón, deja una frase para ti misma en los comentarios. No voy a rendirme demasiado pronto. Por eso,
Si mañana despiertas y sientes que todavía hay algo ardiendo en silencio dentro de ti, no lo digas enseguida buscando aprobación. Escríbelo. Guárdalo para ti. Y luego haz una sola cosa pequeña que te acerque un poco más a ello, aunque sea solo por unos minutos. A veces, una acción silenciosa tiene mucha más fuerza que una gran promesa. Sigue así, día tras día, y verás cómo tu sueño deja de ser tan frágil como antes. Y quizá, algún día sea tu propia vida la que hable por ti.